no me acuerdo tantos detalles. No sé si fue la fiesta o el qué, pero a mí Ya está, yo no qué sé. lo tengo tan claro, tío. Muy bien, ya vamos poniendo mayores, así es. Sí, sí. ¿Qué pasa? Bienvenidos a más un Atomcast internacional. Yo soy Leonardo Romeo, diseñador industrial y gerente de diseño en Tech Electrodomésticos aquí en Madrid. Y hoy hablamos con Marc Fabra, Founder and Design Director en Lucid Design en Barcelona. Bueno, primeramente, Marc, y muchísimas gracias, ¿no? por su tiempo. Finalmente, ¿no? Madre mía, Lo hemos conseguimos conseguido. cuadrar aquí. Uno podía, otro no podía, tal, es normal, o sea, siempre pasa aquí, pero lo importante es que hemos logrado aquí una fecha buena. Entonces, muchísimas gracias aquí por estar aquí con nosotros en Atomcast. Y bueno, quería saber un poco de ti, un poco de su jornada ahí de Marc Fabra, hasta cuando quieras empezar y los días actuales. Sí, ¿Se puede hacer por cada año? No, broma. No, cada año no. No con tanto detalle, pero sí, no, muchas gracias por invitarme a participar, Leo. La verdad es que es un placer. Y sí que es verdad que ha costado, pero yo creo que va a merecer la pena. No, claro, Ha seguro. costado cuadrar agendas, pero seguro que vamos a pasar un buen rato. Pues te cuento rápidamente cómo empecé en esto del diseño y vamos avanzando hasta el día de hoy Sí, para hasta el luego día de poder hoy, explayarnos un poquito más. Pues mira, genial. yo acabé la escuela, no tenía muy claro qué quería hacer, sí que tenía claro que el tema de creatividad y diseño me molaba, Claro. pero por un tema de proximidad y de conveniencia elegí ingeniería industrial y a los Va. 3, 4 meses vi, claro, no se me da mal, me gustaba alguna asignatura como física, incluso saqué muy buenas notas, pero vi claro que no era lo mío. Entonces podríamos decir que perdí un año, Joder, sí, pasa, ¿no? sí, bueno, pero al final yo creo que es dar un paso para atrás para luego dar dos para adelante, ¿no? Exacto. Y finalmente aposté por la carrera de diseño industrial, que en ese momento pues no había nada público, entonces tocaba que pagar Vale. y esa era un poco una de las fricciones que tenía, ¿no? Para haber Sí, apuntado con claro. anterioridad. Pero decidí apostar por ello, lo hablé con la familia, me apoyaron y empecé con hacer diseño industrial en EINA. Vale. ¿Vale? EINA es la universidad que está en Barcelona, una de las más reconocidas a nivel estatal Sí. en ese momento. Y en EINA sí que todo el mundo tiene como referencia a Elisava, ¿no? Y Hoy me en sabe día mal, creo que es y me sabe mal porque soy de EINA, No, casi pero todos de Varna, tío, sí, Elizabeth. pero me sabe mal, pero lo comparto, ¿vale? EINA Bueno, nos dieron, la verdad que mucho conocimiento y muchas herramientas como para ser creativos, ujú. pero la visión que hay en EINA del diseño industrial es muy de nicho, es muy de la lámpara, ¿no? La mesita, el sofá. Vale. Y desconocía, o sea, estando en EINA, desconocía un mundo absolutamente fascinante, que es a lo que me he acabado realmente dedicando. Entonces, sí que es verdad que a medida que yo iba avanzando, iba estudiando, no me acababa de enganchar lo que yo creía que me iba a enganchar, ¿vale? Pero una duda, de Ena entonces es un poco más estilo, diría, design autoral, así, un poco en esta línea. Sí, Qué sí, interesante. es más diseño, o al menos era así Su cuando, estilo, bueno, creo que cuando es yo el estilo de cada estudiaba. una. Guay. Sí. Pero sí que la verdad que el tipo de proyectos que se hacían, los profesores que teníamos, era girar todo muy en torno En este al estilo. diseño de autor, que al final la Sí, línea entre sí, diseño y arte es un poco difusa, ¿no? Y a mí es claro, algo claro, en ese momento no me enganchaba, ¿vale? Hasta que claro. recuerdo que en tercer curso tuve a Lucky Hoover, no sé si lo conoces. Sí, Lucky, claro, ahí, del Sí, estudio, ahí, y sí. hostia, el tío me abrió un melón ahí Este es él, brutal sí. porque hicimos investigación de usuario, empezamos a indagar en Design Thinking, que es cuando él estaba en la cresta de la ola diseñando para el EQE, Sí, Fundación verdad. Alicia, o
sea, Sí. fue un proyecto súper guay. Casi ha trabajado, no sé si al final ha hecho o casi ha trabajado con Teca. Yo no estaba todavía, fue en el pasado que han hecho. Tal. La gente fue, Vale, este tío es un puto loco, tal. ¿No? sí. Su estudio tenía un producto que había desarrollado que está por todas las paredes ahí, ¿no? No Sí, sé qué sí, era, sí, con súper, Plastisan creo que lo hizo, sí, en sí, sí, el, con sí, unas sí, cajas para, sí, 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 almacenar cosas, sí, sí. exacto, exacto. Pues el tío, sí, es un tío, es muy majo, es un tanto excéntrico, pero es muy majo. Y a mí me descubrió un mundo que desde entonces desconocía, porque todos mis profesores pues, era diseño autor, diseño autor, diseño autor, y él vino con otra película completamente diferente y a mí me fascinó, y con unos briefings de proyectos, creo que era la asignatura, Guay. era Proyectos 3 que Ajá. eran completamente diferentes. O sea, para que te das una idea, yo me obsesioné con el primer briefing y recuerdo que a las 2 semanas le presenté la idea y me dijo, tío, esto es un 10. Y digo, hostia, qué guay. Y digo, ¿y qué hago con el mes y medio que me queda? Y dice, pues no sé, tío, pues render, se aplica. Lo que quieras. Pero, o sea, para que veas el nivel de decir, hostia, esto sí que me mola. Y es eso, cuando te estás motivado, le vas dando al coco todo el rato a Claro. algo para encontrar la solución. Y entonces, Lucky sí que me hizo ver que realmente, hostia, valía la pena y que me molaba lo que era el mundo del Qué diseño guay. industrial. De todas maneras, seguía desconociendo esta parte más de lo que sería el Usitoy o lo que sería pues, un Anima, un Nácar, ¿no? Agencias que son competencia nuestra que hacen diseño industrial saliéndose, o sea, incorporando temas de electrónica, temas de Sí. digital, Ujú, con productos más complejos, ¿no? Y esto ujú. también seguía desconociéndolo y nadie en EINA me había explicado que esto existía y que alguien hacía estas cosas, ¿no? Y cuando salí de la carrera estuve en La Granja Design y Sí después me suena. Sí, La Granja Design Pero ese eran... es un estudio, ¿no? sí, Vale, estudio. diseño de Vale. autor, han acabado haciendo mucho diseño de interiorismo, pero en su momento fueron bastante reconocidos a nivel de diseño de producto, hacían las dos cosas, pero yo creo que al final vieron que el negocio quizá estaba más en diseño de interiores, hoteles, etcétera, y sí, se han Ujú. lanzado mucho más a eso. Qué guay. Y después estuve también con Gemma Bernal, que es un clásico Sí, sí, sí. del design Barcelona de hace muchos años. Y hubo un momento donde me replanteé en plan, hostia, vale, sigo con el bucle del diseño de autor, no sé si realmente Es lo que esto me del gusta. diseño hace para mí, me lo estuve replanteando hasta que al final, a través de un amigo, acabé en una empresa, no, para que veas, o sea, no muy relevante, no recuerdo ni el nombre, pero que hacían diseño eran multistas y Vale. hacían diseños de diferentes productos, diferentes partes, automoción, una cosa mucho más técnica. Y pensé, hostia, pues Ah, vale. viniendo de diseño de autor, esto me complementa mucho. Aparte, empecé un máster en ingeniería. Algo más industrial, ¿no? En la Una pegada más. UPC, sí, porque era la pata que yo notaba que me faltaba, ¿no? Es decir, hostia, Claro. la parte técnica, ¿no? Porque, hostia, muy bien dibujar, muy bien tal, pero, hostia, si no conoces materiales, si no conoces procesos de Sí, 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 sí. fabricación, Sí. tema de Y esto ayuda tolerancias, mucho, ¿no? etcétera. Entonces me lancé a ello y cuando estaba en esta empresa tuve una oportunidad a través del máster por la bolsa de trabajo de entrar en el departamento de R&D, llevándolo yo, Ah, con guay. muy poca experiencia, pero me lanzaron el encargo y pues parece que encajé en las entrevistas para Tedicel, que es una empresa Es que hace de... equipamiento médico. Ah, vale, equipamiento Están en médico. Badalona y hacen todo equipamiento hospitalario Sí, sí, sí. y fabrican aquí y venden en todo el mundo. Es una empresa Joder. bastante relevante. Y ahí pude aprender un montón. Estuve un año y pico realmente desarrollando productos y diseñando productos con todo tipo de materiales, con restricciones, bueno, tema hospitalario, ¿no? Médico con muchas No, restricciones, claro. gestionando Claro. proveedores, gestionando prototipos, primeras series. O sea, ahí es donde realmente me curtí Pero es una área que ha muchísimo. crecido mucho, ¿no? Con diseño. Para mí es una de las áreas que más... Yo me acuerdo en Brasil muchos estudios trabajando con la área médica, ¿no? De equipamientos Mm. médicos. Y que ha crecido, que ha invertido mucho, ¿no? Creo que fue una de las primeras, ¿no? A ver, de estas áreas más así industriales, ¿no? Que en teoría el diseño les daba un poco igual, ¿no? Sí, Pero la exacto. área médica, no sé si fue Philips que empezó el movimiento esto de empezar a hacer cosas. Y eso, joder, no, es que es para, ¿no? Para personas. Sí, Y las personas que exacto. están malas, a ver, no malas siempre, pero en general si estás en un, ¿no? Sí, En un ambiente médico ni siempre es una condición buena. Entonces quieres estar en, ¿no? Con productos y cosas interesantes, ¿no? Para el uso, visualmente hablando también, ¿no?
Sí, 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 100%. O sea, estoy muy de acuerdo. Y es un sector que ya desde entonces se invertía en diseño y yo creo que ahora mismo tiene un potencial increíble, Seguro. ¿no? Porque hay mucha inversión detrás y es lo que comentas, ¿no? O sea, empresas como Philips o otras muy punteras Uf. que tienen cantidades ingentes de dinero para invertir y premian el diseño, premian el user-centered design, poner ¿no? Sí, 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 Al sí. paciente en el centro. Claro. O sea que es guay. Y ahí, ya te digo, en Tedisel aprendí un montón. Y fue ahí cuando empecé por las tardes a colaborar con Paul, con el que es mi socio ahora, que nos conocíamos Ah, desde pequeños. O sea, habíamos jugado a fútbol juntos, habíamos joder. hecho gamberradas juntos de adolescentes. Nos perdimos la pista durante un tiempo y al cabo de un tiempo, pues, bueno, pues por el pueblo, eso volvemos a Y contactar. Y también dijimos, "Hostia, estaba con diseño. Sí, él Ah, hizo joder, qué coincidencia. ingeniería industrial y luego un máster en diseño, o sea, al revés que Ah, yo, perfecto. ¿no? Vale, vale, pero perfecto, o sea, para... Pero empezamos a charlar y vimos que viniendo de puntos distintos entendíamos, ¿no?, el diseño de la misma manera y compartíamos una ambición común. Sí, Y, sí. bueno, empezamos a colaborar en distintos proyectos por la tarde porque él estaba de freelance y yo le estaba apoyando hasta que decidimos un día, pues en medio de la crisis, que fue bastante valiente, pues decir, pues vamos Joder. a fundar Lucid. La crisis ya estaba acabando, estaba coleando, pero bueno, que no era un muy buen momento dejar un curro como el que yo tenía para montar una empresa. Para ir ahí a La un lado a verdad, tomar sí, un sí. riesgo Yo recuerdo la reacción de mis padres que fue como de que pegar está collejas, loco, de ¿no? decir, ¿qué estás haciendo? Vale, ahora mira, me dan la razón. Han pasado 10 años casi Claro. y me dan la razón. No, seguro que tú Y también tienes los miedos, es normal, o sea, no es cualquier uno que tiene, sí, no. sí, pero en ese momento no tenías hijos, o sea, no tienes hijos, no tienes hipoteca, no tienes pareja, me refiero, Claro, tiras es un millas. momento importante, ¿no? El riesgo es relativo, o sea, eres muy joven. Ahora sí que con hijos, con hipoteca, ahora sí que me daría un Tienes poco que pensar dos más de veces. vértigo, ¿eh? O sea, tendría que tenerlo Claro, bastante más claro. claro. Pero en ese Sí, sí, momento sí. fue como, va, lo vemos claro, compartimos una visión, queremos hacer realmente diseño de producto para productos que sean fabricados en masa, es decir, fijándonos no en el diseño de autor de Barcelona de toda la vida, sino que yéndonos a agencias grandes Sí, europeas, sí, ¿no? sí. Nórdicas, alemanas, ¿no? Sí, De las de toda la UK, vida, sí. las de toda la vida, que es las que digo que no conocía cuando estaba en EINA y que poco a poco fui conociendo y decir, hostia, es que yo quiero hacer eso. O sea, yo no Sí. quiero, con todos los ¿Y respetos del en mundo. qué año he visto que han fundado Lucid? Lucid, Pues en 2013. Ahora, 2003. Ah, vale, que es la... el año que viene hacemos 10 años. Sí, sí. Joder, qué guay. No, Sí, no, sí. no. No, no, y ¿Y por fue... qué del nombre? Por curiosidad. Lucid Tiene es lucidez, o sea, viene lucidez. es un nombre que en catalán y en inglés se pronuncia igual, lucid, que es lúcido, y es Sí, pues ese sí. momento de sparkling, ¿no? De que te viene la idea a la cabeza. Y mira, nos gustó, hicimos bastante brainstorming, teníamos 2 finalistas y al final fue como, va, Me pues lo imagino, sí, sí. Aún más para nos gusta. diseñadores que quieres algo todo perfecto, ¿no? Para el Sí, nombre al final. exacto, sí, volver Y con tu exclusivamente impacto. empezaron con, básicamente con diseño industrial, o sea, haciendo productos y no Sí, sí, había más. sí. Bueno, también el movimiento estaba, creo que estaba justo en el momento de cambio, ¿no? De empezar a tener estas nuevas, a ver, ya había, pero estaba en creciente, ¿no? El tema de digital, ¿no? El digital print, Sí, ahora sí, el hostia, tema. pero para nosotros nos quedaba lejísimos todo el tema digital. Nosotros, claro, éramos dos pipiolos ¿no? de 26 años, 27, que empezábamos nuestra aventura en diseño industrial y nuestro foco era, hostia, vamos a tirar millas con diseño industrial porque tenemos mucho recorrido. Básicamente no habíamos hecho Sí, prácticamente sí, nada. Y empezamos con diseño industrial, Paul y yo, con los ordenadores de casa en un claro. coworking, un Pequeño, ¿no? becario, Claro, éramos tres claro, y venga y a remar, viviendo del paro los primeros meses, años y tirando, y tirando, y teniendo muy claro. clara la propuesta que queríamos hacer, que al final es uno de nuestros lemas iniciales era el Technical Creativity, es decir, cómo ser creativos, cómo poner el diseño, pero también poner la ingeniería y la parte técnica La encima de la solución mesa técnica ya. y ayudar a las pymes españolas, ¿no? y catalanas Sí, a sí. realmente lanzar productos competitivos y atractivos al mercado. Es decir,
notábamos o sentíamos que había mucho diseñador que hacía una cosa bonita y luego le decía a la empresa, bueno, esto es así, bonito, venga, ahora te apañas, ¿no? Entonces lo que buscábamos era la solución end-to-end, es decir, te vamos a ayudar desde la Claro. idea hasta que esto esté en el mercado, ¿no? Y eso fue Sí, sí, sí. una apuesta súper clara y súper bien definida y creo que nos ayudó mucho a que calara la idea y a que empresas con el poco Ujú. recorrido que teníamos nos hicieran confianza y No, pudiéramos no, hacer seguro, los seguro. primeros proyectos. Y, y hablando un poco más del tema de la empresa, que es algo que siempre creo que me gusta hasta preguntar o entrar un poco más en detalle. Sí. Claro, como diseñadores sabemos que no somos tan preparados en la universidad así para tener su negocio, que es interesante que muchos tenemos negocios, ¿no? Muchos hacen empresas o como autónomo o como en tu caso que va creciendo, ¿no? Tal, Mm. y no tenemos tanta información, tampoco esa es la área que más nos gusta, ¿no? Cuando tiene que hablar de números y Sí. tal, y es una realidad. ¿Y no sé si podemos hacer al revés, qué harías como hasta como consejo diferente hoy, después de casi 10 años ahí que tienes la empresa y sabes lo que ha pasado a la ciudad? ¿Qué harías diferente de lo que has hecho en su momento? Que sirva como un consejo para quien quiere. Seguramente hay muchos diseñadores que tiene que hacer o es un camino, ¿no? Que Ujú. si no consigue un empleo, porque sabemos que la gente que sale de la universidad, solo en Barcelona, solo hablando de Barcelona, Sí, no no, es tiene una empleo para locura. todos, ¿no? Es En una la locura. industria. No, no, no. Entonces muchos tienen que abrir su estudio, estar con otros. Entonces, ¿qué consejo, ¿no? Pensando en su experiencia, podrías dar, además de tener mucha coraje, ¿no? Y, Mm. y otras cosas más, Sí. ¿no? ¿Qué haría diferente? Mira, yo de los primeros años, o sea, no cambiaría nada porque realmente, o sea, tuvimos la suerte, curramos mucho, o sea, es decir, y creo que hicimos cosas bien, porque si no las cosas no salen como salieron. Pero de los Seguro. primeros años sí que fuimos doblando equipo y facturación durante los Guay. 5 o 6 primeros años. O sea, realmente fue como, hostia, cada año el doble, cada año el doble, cada Fue año el doble, funcionando. íbamos creciendo y funcionando. Y sí que una cosa que cambiaría es que cuando las cosas nos iban bien y dices te ibas doblando, hubo un momento en el que invertimos quizá el dinero por encima de nuestras posibilidades, ¿vale? Es decir, Vale. nos creímos, ¿no? que realmente, hostia, la cosa iba a seguir viendo bien y que íbamos a ir doblando. Y Si durante doblamos, podemos doblar este año, ya gastamos el sí, doble. como ibas con esa Vamos. inercia, era como, venga, vamos a ir doblando. Y sí que hubo un momento donde hicimos varias inversiones, sobre todo en internacionalización Claro. y en aventuras propias, hostia, que pasado un tiempo lo piensas y ves que no tenían ningún sentido. O sea, es que Sí. quizá pecamos de aires de grandeza, de decir, hostia, venga, pues ahora abrimos mercado en China, mercado en Europa, cuando aquí en España aún queda un montón de cosas a Sí, hacer. que los ojos, ¿no? Quedan, hostia, Sí, puedo. sí, Y mucha ambición, sí, sin poca cabeza y dos tíos pues que a todo les había ido bien todo. Por lo tanto, no tienes ese miedo de, ¿no? claro. Y ese rigor de decir, hostia, voy a recoger un poquito, tampoco no voy a invertir porque no vaya a ser que algo no salga bien, ¿no? Era como, bueno, como todo sale bien, pues vamos tirando para adelante, ¿no? Entonces Sí, yo sí, sí que sí, daría sí. ese consejo de decir, hostia, incluso cuando las cosas vayan muy bien, cuidado. O sea, quizá más Sí, la vale ambición es un bajar, sí, claro. bajar una marcha e ir con Ujú. más cautela, Sí, ¿sabes? lo que dices, dar ¿no? un paso atrás y mirar un Ujú. poco y decir, no, a ver, quizás, es lo que comentas Sí, tú, creo que muchas empresas... Es interesante aquí porque yo escucho de amigos de Brasil que tiene que, hoy en día, una empresa para ser grande en Brasil, para conseguir grandes contratos con marcas grandes de ahí, que hay mucha pasta involucrada y tal, tiene que ser internacionales, ¿no? Tiene que salir, algunos abren, hay una empresa claro. ahí que se abrió en Nueva York, y otros abren por Europa y tal. Pero para mí aquí es un poco distinto porque yo como vengo de fuera, aquí ya está, tío, ya estás en Europa. Claro que no Ya. es así. No sé al final cómo funcionó para vosotros, porque la gente piensa, mira, si están en Madrid o en Barcelona, estás en Europa, entonces puede trabajar para todos. Sí. Pero no sé si es así tan sencillo o al final el mercado español es No. mucho más abierto y salir no es Sí. algo tan fácil, Sal- ¿no? sí, salir es muy complicado, tienes que tener presencia. Nosotros nos tiramos los primeros años, de los cuales sacamos varios clientes, y clientes españoles y alguno internacional, yendo a ferias en Alemania. En Alemania pasan casi todas las ferias, ¿no? Ujú. IFA Berlín, Ambiente Frankfurt, Sí, está Spoga también. Entonces, cada año fichábamos, íbamos ahí y los primeros años, después ya construir relaciones, pues los primeros años es puerta fría, es decir, con un iPad
y hacer presentaciones a ver quién te quiere escuchar y quién quiere comprarte la película, ¿no? Meter la cara ahí, ¿no? No está Sí, bien. entonces lo que nos dimos cuenta es, ok, hacemos relaciones, hay buen rollo, parece que hay un buen fit, pero si no tenemos presencia ahí cercana, no acaba de cuajar. Y tomamos la decisión, por un lado, de atacar al mercado alemán Ujú, que con es enorme. Axio, intentar incluso abrir una oficina, buscar un comercial. Hicimos un proyecto y al final acabamos fichando una persona, ¿no?, de UK que Ah, estaba en vale. Barcelona, pero que viajaba por Europa y era un comercial, y un comercial pues asociado ¿no?, a un sueldo, con unos gastos y unas historias. Y por otro lado, estamos Claro. abriendo el mercado China. Con China estamos trabajando ya, sabes, desde hace años Sí, con Haier, cosa que antes de la pandemia pues nos obligaba a ir de vez en cuando y era como, hostia, si teníamos que ir de vez en cuando, a mí me tocaba ir cada 2 o 3 meses a China, pues ¿por joder. qué no vamos a intentar abrir mercado ahí y aprovechar? Pues también fichamos una persona para hacer business development ahí. Para estar ahí más cercano, ¿no? Del cliente Sí, también. Hasta por la distancia y también, no sé si sí, es un chino o no. sí, O es de es una chica china, sí, sí, No, sí. que es bueno porque hay todo un tema, no sé, también ahí podemos comentar que Mm. no hacemos ahí proyectos para Asia también, pero también compramos mucho de Midea. Hay Sí, productos, ¿no? Como todos, básicamente de Midea y de otros fabricantes grandes ahí. Por cierto, Haier, ¿no? Que trabajas hoy es el mayor fabricante hoy del mundo, el creo número que a uno, nivel de sí, 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 tamaño, ¿no? Es el número sí, uno sí, es gigante. es una bestia. Y lo que pasa con China, no sé si vosotros han tenido esta dificultad, creo que Joma comenta también en algún momento, Mm. que no es el tema de solo que hablen bien el idioma, el inglés, por ejemplo, para que se comunique. Esto vale, hay muchos que hablan muy bien inglés, otros más o menos, pero mismo cuando hablan bien inglés, hay un tema cultural también, que por más que hable Sí, todo, no exactamente entiende lo que hablamos y tampoco nosotros de la forma que cuando dicen no así, cuando dicen yo qué sé, es amarillo, están queriendo decir que no es amarillo, es rojo, ¿sabes? No sé cuánto ha sido con vosotros, que es un poco distinto, no, yo voy más como fabricante ahí claro, o cliente y tú va como, ¿no? Un proveedor de servicios. Entonces, ¿cómo ha sido sí. este tema también en China, ¿no? Sí, no, es complicado. La verdad que el choque cultural es brutal, aparte de que inglés hablan tres. O Sí, sea, tú te vas cuando hablo. A la Canton Fair y es complicadísimo comunicarte si no vas con alguien nativo, la verdad, Sí, o con alguien que hable muy, muy bien para te chino. ayudar ahí Y sí, sí, sí que es verdad que hay una parte de la partida que la tienes ganada, ¿no? Porque como occidental ya te Sí, respetan, ¿no? En cuanto a sí, diseño, es sí, decir, cuando te sí, sientas en sí, la mesa y dices, vale, vamos 2-0 ya, ¿no? Voy ganando porque soy, ¿no? Que es sí, sí. injusto, porque también tienen talento ellos. Pero bueno, ya te tienen como un poco por encima de lo que ellos Diseño consideran europeo, ¿no? Tienes la una empresa media, de... sí, Claro, claro. exacto. Pero después sí que es verdad que en tema de negociar, de entender, hostia, se hace complicado y tener una persona nativa al lado es que te da la vida. Como un tío Porque, que sepa cómo pasar el mensaje de la forma. claro, claro, cómo entenderlo, cómo negociar. Y yo he estado en 1000 reuniones en China cuando decía que viajaba y decía, hostia, yo estoy aquí solo por poner mi cara, porque no Al estoy final hablando. O sea, estos hablaba con es él. todo chino, 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 chino. Y dices, bueno, hostia, yo no pillo nada, estoy aquí. De vez en cuando me Sí, pregunta algo, le respondo en inglés y ella ya se lo comunica todo en chino. Pero bueno, tienes que estar ahí. O sea, y ella me lo decía, claro. ¿eh? Decir, no, no, es que no, si viajo yo y vengo yo sola, no haremos nada. O sea, tienes que venir tú y tienes que Tiene que estar en la venir, mesa tú. sí, la cara de la empresa, ¿no? Mm. Bueno, es europea. ¿Dónde está el europeo? Aquí no me envíe un chino. Que yo no queremos. Porque si no, no vuela. Pero sí, sí, es duro. Incluso con Haier, que llevamos ya años trabajando, el simple hecho de, hostia, entregamos una presentación de un diseño, de un concepto, el simple hecho de entender el feedback que nos pasan, ya es de De traducir un poco, vale, ¿qué quieres exactamente, no? de un par de reuniones. Sí, sí, yo siempre hago broma con el equipo de decir, hostia, pues palabras que ellos se inventan, de decir, sabemos lo que quiere decir, aunque no esté bien dicho, ponerlo igual en nuestra presentación, porque ellos Sí, ya saben para que entienda lo que está. Exacto, exacto. Entonces tienes No, no, que... es un punto interesante y parece que es muy fácil, Mm, ¿no? Trabajar y de verdad que es muy... Más por esto, no es por comunicación, que es un problema. Me pasa sí, mucho con los técnicos, ¿no? Los ingenieros de estas empresas, mismo de mi idea, casi ningún ingeniero habla. Entonces, ya. claro, tiene que hacer una puente cuando está hablando de algún tema técnico, habla con un Mm, tío que es comercial, que habla un inglés, bueno, más o menos, tal, y este habla con el ingeniero que va con una información que la persona no tiene ni idea y te pasa y tú dices, pero vale, no.
Sí, es y queda una es el charla juego de del loco, ¿no? teléfono y vas perdiendo Exacto. información de un lado al otro Madre y a mía. Y veces te envían hay... los planos todo en chino. Lo bueno es ahora que con el Google Traductor metes ahí en la pantalla, consigues mirar por lo menos que están, porque todo en chino, no hay... Y es interesante porque es un fabricante mundial, Ujú. que un proveedor de los Midea, creo que a nivel ¿no? de OEM es lo que más hace, hasta más que Haier. Ujú. Y los planos tal vienen todo en chino. Tú busca la vida. Si Sí. quieres es así, es interesante. O sea, No, no, está igual. es un para mí es un país fascinante, ¿eh? La verdad que lo echo de menos, que ahora está cerradísimo con la Sí, ahora pandemia. no sabemos cuándo va a volver esto, ¿no? No lo sé, Bueno, pero sí, algún a su día. vez es complicado. Es complicado. Sí, sí, pero Una vale, buena aventura. es un tema. Entonces, claro, vosotros fueron un poco buscar un poco Alemania, pero con comercial. Y el tema del comercial ahí, que sé que todos los estudios siempre tienen esta... Bueno, todos han tenido ya por lo menos la persona, el comercial. Yo sé que Mm. muchos al final funcionan, otros no. ¿Cómo ves esto de tener un especialista o al final tú piensas, joder, es mejor que haga yo mismo porque yo qué sé? Es complicadísimo. O sea, la conclusión a la que llegues es que nadie va a vender la empresa mejor que tú. Nosotros Que hemos tú, tenido suerte una vez, hemos probado 1000 y hemos tenido suerte una vez, la verdad, pero vale. hemos hecho 1000 pruebas a nivel de comercial. Pero sí que es verdad que, hostia, que es algo que tú llevas dentro, o Paul lleva dentro, ¿no? Y que es como muy fácil comunicarlo y que lo comunicas con pasión, ¿no? Entonces, alguien que se Sí, ponga al mismo nivel, hostia, es es que muy es una difícil. lotería y nosotros hemos ido probando, infinidad No, de y que veces. conozca, ¿no? También es un punto, ¿no? Yo veo mucho Mm. ahora, hay los perfiles que son un poco comercial, pero también son diseñadores. Entonces, claro, Técnicos, sí, cambia un poco. Bueno, Iñaki, ¿no? Que estamos comentando. por Iñaki ejemplo, tiene un sí, papel comercial ahí bueno, en sí, su competencia en Anima, sí. pero es un diseñador. Entonces, creo que el Cambia la trato es distinto película, aquí. Cambia sí, totalmente. sí, sí, Cambia sí, sí, sí. totalmente. Yo O creo sea, que, es que es distinto. algo que se puede aprender, ¿eh? Nosotros lo hemos vivido, pero bueno, si vienes con la mochila ya hecha, Sí, o es mucho tiene, más fácil. hay gente que tiene más facilidad para hablar, para salir Mm, y no, sí. creo que hay perfiles de diseñadores que son mejores, entonces quizás es el Mm. caso, ¿no? Entonces pero sí, es un tema que veo muy interesante porque veo que llega un momento que tú, claro, no tienes tiempo, tienes que contratar y siempre, ¿no? Y vale, ahí Es complicado. empezaron con Lucidi, el tema de diseño, seguramente han hecho ya, bueno, hoy seguramente, ¿no? Ya hemos hablado y conozco, Mm. ya hacen todos tocan todos los puntos del diseño, ¿no? Tanto el Sí, digital, exacto. producto. ¿Qué es el fuerte Sí. hoy de Lucid? ¿Sigue siendo industria? Sí, nuestro core sigue siendo diseño industrial. Sí, sí, sí. Joder, qué bien. Que es Tenemos, o sea, difícil, ¿no? sí, podríamos decir que tenemos las tres patas que yo creo que son básicas para un estudio de diseño industrial hoy en día. O sea, no te puedes quedar solo con el diseño industrial, o sea, tú tienes que No. tener la parte de investigación, experiencia, service, o sea, ya nos entendemos, ¿no? Con este melón de User-Centered Design y cómo Sí. diseñar y definir las experiencias o los servicios previos a desplegar los diseños, ¿no? Las dos disciplinas que nosotros tocamos hoy en día, que es industrial y digital, y muchas veces este mundo digital, ¿no? Que hay en medio. Se suma porque son productos Y sí, y esto lo hemos ido sumando porque el mercado y los clientes nos han ido empujando a hacerlo, por porque necesidad del cada vez mercado. los productos están más conectados, cada vez pues, lo que es la investigación de usuario es más básica para acceder a según qué clientes y según qué cuentas, y es Sí. algo que poco a poco de manera orgánica y natural lo hemos ido incorporando. Y ahora este serían como las capacidades. Y una de las cosas en las que nos estamos poniendo pues muy fuertes, y yo personalmente soy un poco hooligan, es todo el tema ya lo conoces, todo el tema de sostenibilidad, que es algo yo creo que como diseñadores industriales somos de los actores malos de la Sí, película, diría yo, somos responsables de muchas de las cosas que están pasando y creo que es exacto. una obligación moral que nos pongamos las Es un pilas tema, en sí, todo es un esto. tema que siempre es complejo. Yo me acuerdo que estaba dando una charla para una universidad mexicana. Ujú. Y al final los alumnos, vale, preguntas y tal, de este proyecto, y una chica, pero ¿has hecho algún proyecto muy relacionado, muy sustentable, no sé qué? Y yo, joder, buena pregunta, tía. Ya. Y yo, claro, bueno, se hace cositas a nivel digo, siempre he trabajado en la industria, entonces, claro, la industria sabemos y la industria de electros, que tampoco es Sí. la más así pionera en Mm. naciones, sea cual sea, ¿no? Mm.
Y bueno, sí, se hizo proyectos intentando o algunas veces reutilizando materiales reciclados y tal, algo de embalaje para Mm, sacar plástico y tal, pero decir que estamos haciendo, o que la industria desde que trabajo está intentando disminuir la cantidad de productos que la gente tiene que comprar, ¿sabes? Porque, tío, ¿para qué ya. otro horno si tienes un horno? Yo qué sé, no puedes reutilizar, reformar de alguna, yo qué sé, porque no hace falta, porque claro, al final tiras, se reaprovecha mucho aquí en Europa, tiene un trabajo en teoría, lo digo en teoría porque todos pagamos, ¿no? La industria paga una tasa para esto, pero Eso es yo no sé la realidad, eso es quizás tú tengas la teoría. O sea, nosotros hemos la ido, teoría, para concienciar al equipo, hemos ido a varias plantas de reciclaje y de reaprovechamiento y sales de ahí literalmente que te quieres cortar las venas, ¿eh? Es decir, o sea, esto está y muy cuando hablas fuerte, de un frigo, ¿no? Que estamos un poco antes de está la charla muy, hablando de frigos, joder, el frigo tiene todo el poliuretano que está pegado y es carísimo, ¿no? Para sacar. mm, O sea, es un lío porque tampoco los productos son pensados para eso, ¿no? Porque no. Si me preguntas tú, ¿vosotros pensáis o en toda mi carrera en hacer un producto sabiendo cómo este va a ser después desmontado y claro. reciclado? No. Se Sí, 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 no, preocupan, es diseño para reciclabilidad, que es una de las estrategias de circularidad que nosotros estamos aplicando. Y claro. todo el tema, o sea, reparabilidad, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Cómo poder actualizar los productos, es decir, no sé, un móvil ya lo podemos actualizar a nivel de software, ¿no? Es decir, imagínate tú que cada actualización de software te tuvieras que cambiar el móvil, ¿no? Parece ridículo, ¿no? Pues Sí, entonces, sí. ¿por qué no se hace lo mismo a nivel físico? Es decir, ¿por qué cuando se te casca la batería o se te casca la pantalla tú no puedes tener un repuesto y cambiarlo tú como usuario en tu Solo casa? O una sea, pieza, ¿no? Y todo el producto, ¿no? sí, sí, bueno, de hecho yo tengo aquí al lado el Fairphone, no sé si conoces el caso de Fairphone, que es esta empresa de Holanda que está haciendo el móvil No, más... Sí, es, pero esto vale, es un proyecto cuenta, cuenta. universitario que empezó pues hace unos 10 años o algo así. Ahora van por el modelo 4, Fairphone 4, que es el primero. Vale. Yo a mi mujer lo compré el Fairphone 3, se lo tenía que cambiar. Y a los 2 días me dijo, Marc, esto ya lo puedes estar devolviendo porque es una castaña. Entonces, el Fairphone 4, que es el que yo me he comprado, es Vale. el primero que ya puede llegar a competir de tú a tú con los móviles, los Los smartphones grandes ahí. del mercado. Y lo que Vale. hacen es que lo trabajan desde una vertiente de la sostenibilidad y un tema social muy, muy fuerte, intentando tener la trazabilidad de todos los materiales, sabiendo que hay Vale. materiales no raros Sí, que se extraen de África, con todo lo que eso comporta. Tienen todas las piezas, garantía de 5 años, tienes todas las piezas que pueden ser susceptibles de ser rotas en online, las compras te llegan al día vale. siguiente y tú como Vale. usuario, o sea, es súper fácil de abrir y Tú puedes cambiártelas. hacer toda la. No es como el iPhone, ¿no? Que necesita todo No, no, un láser iPhone para conseguir. ha mejorado por eso, ¿eh? Porque ya han visto que Que era hay un coñazo, ¿no? alternativas y que lo Claro. están haciendo bien. Entonces, Fairphone, hay esta página que se llama iFixit en internet, que Ah, es, vale. tú ves cómo se reparan. O sea, empezó como tutoriales de reparar cosas y ahora los tíos lo que hacen es Guay. clasificación de móviles, de tablets, de ¿Cuál es laptops. más fácil de Sí, y deshacerla? Fairphone tiene un 10. Y iPhone, Joder. pues hace Sí. hasta el último modelo, este tiene un 7 ya, ¿eh? O un 6 y Bueno, ya ha pico, mejorado creo. mucho, porque los primeros deben ser uno o dos. No, 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 estaban suspendidos, era un 2 o un 3, era Sí, sí. lamentable. Entonces, todo esto está entrando con bastante fuerza y hay muchas leyes, sobre todo en Francia, que van a fomentar que esto se acelere. Y Sí. en electrodomésticos muchísimo. Es decir, van a poner el Reparability Index. Es decir, igual que tú tienes el de eficiencia, hostia, me voy a comprar una nevera que es A++ o una nevera que Sí, es G. tienes el índice esto en la etiqueta, ¿no? En la Pues PVC. el índice de reparabilidad o de durabilidad, es decir, hostia, yo me voy a comprar una nevera que me pone que a nivel de durabilidad es la peor nota. No. No, 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 bueno, al menos por muy barato que fuera, yo no me la compraría, ¿no? Por principios y claro, porque sé que me la tendré claro, que cambiar de aquí nada. claro. Entonces, esto va a forzar a los fabricantes a hacer neveras que duren, ¿no? Y es Sí, como sí, sí, un sí, pez sí. que se No, no, muerde la cola. y para mí la solución tiene que ser, a ver, es verdad que hacemos proyectos, tenemos una marca ahí en Suecia que hacemos muchos fregaderos y tal, y ahí sí, la conciencia ya, los nórdicos ya tienen mucho más Mm, ahí en la cabeza, hasta el usuario final que cuando va a querer saber un poco el tema de huella de carbono,
si es un material, o sea, estos pagan por esto ya. Aquí no, aquí creo que en España no veo esto, no veo la gente Bueno, pagando por esto todavía. algunos raros como yo. Algunos pocos sí, no, hay poco, Sí, pero creo que es esto que complica a la empresa, porque vale, vamos a hacer esto, pero sabes, para hacer un proyecto así mejor se puede hacer segurísimo cualquier producto, claro. pero claro, vas a gastar más, el producto en teoría vas a costar más también por esto, por alguna razón, tal, no es, todavía no Mm, está, el mundo no está hecho para esto. Entonces, claro, las empresas, yo entiendo que la empresa va a decir, no, tío, ¿qué voy a gastar con esto? Porque después la competencia no está haciendo, los grandes tampoco, porque sí. y al final queda ¿no? Esta rueda que no sale de la misma, porque Mm, este no hace, yo no hago, voy empeorando los productos para hacer más no, barato, porque todos son jodiendo, ¿no? Con calidad y todo. Y tú tienes que entrar en esta rueda que es complicado. Pero si el gobierno viene y dice, no, no, tío, ahora se acabó. Ahí para mí creo que es la mejor solución, porque ahí tienes que sí. hacer sí o sí. Yo creo que es donde es lo que va a pasar. ¿No? Por la situación crítica que estamos viviendo, van a ser las normativas y las leyes las que obliguen a las empresas a hacerlo. Y cuando lo tengan que hacer todas, pues se van a poner todo, ¿no? Porque sí Sí. que es verdad que yo entiendo el miedo, ¿no? De una empresa de decir, hostia, voy a ser la única que voy a meter en esto. Hostia, Puede ser pues la quizá. pionera, sí es verdad. Sabemos que lo primero que se meta ahí al final. Sí, Puede puede ser que ser. si uno, es que no sabemos el timing, el miedo creo que de todo es decir, vale, empiezo. Pero si no tengo una información ¿verdad? Privilegiada, joder, no sale la palabra, Sí. de que el gobierno va, yo qué sé, en 2 años, porque es una cosa que tarda, ¿no? Y tal. Sí, Entonces yo, joder, voy a empezar ahora y después me quedo 5 años ahí claro. complicado. Entonces yo creo que hay mucho miedo, es verdad, y digo que los grandes, no digo, a ver, estoy en Teca no es la gigante, hay mucho más, ¿no? Empresas Mm, que sí hablan mucho, ¿no? De esto y tal, pero de verdad no veo nada en electros, coches tampoco, no. que se habla mucho, ¿no? Se habla mucho, bla, 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 ¿no? De, Mm, que hacemos esto, el ambiente, nos preocupamos, pero al final sí. van lanzando, No, ¿no? es Basuras muy en el mundo complicado, sí. todo el Yo día. lo que veo, las propuestas que veo son hay agencias, son empresas que son nativas, así. Que ¿Sabes? ya Es han decir, empezado en esta línea. no son grandes empresas que ahora cambian de golpe, sino que es Sí. Fairphone o hay unos en Estados Unidos que se llama Framework que hacen laptops con la misma filosofía que Framework. Vale, esta alguien Hay me comentó, que sí. Fairphone, sí, y que tú puedes repararlo perfectamente y Tiene que piezas, apuestan por la tal. durabilidad, sí, sí. Entonces son empresas o startups que nacen con esto como el core de su negocio. Es lo que Pero no, estamos viendo, pero yo creo que tarde o temprano las grandes se van a tener que sí. poner Y tiene otro. y también No, no esto va a digo. afectar a los modelos de negocio, que es otro melón también que Totalmente, ¿verdad? totalmente. Porque ahí tiene que cambiar, o sea, El si Product vas as a a entrar en esta, Service, ¿no? O sea, es claro, que IKEA se está claro. poniendo ya, por ejemplo, con el alquiler de muebles, ¿no? Sí, Entonces, sí. si haces alquiler de muebles, IKEA tiene, yo creo que clarísimo que no puede fabricar como ha seguido fabricando hasta ahora, ¿no? Porque una mesa le das un Si no están golpecito jodidos con eso, claro. y se raya. O sea, esa mesa tiene que durar, vamos, tiene que pasar un huracán y no se tiene que romper porque la tiene que utilizar Juan, Pablo, Para poder Antonia tener, y tal, para claro. que vaya rulando y vayan monetizando, ¿no? No, Todo no, eso. seguro, seguro. Entonces, yo creo que va a cambiar todo, pero bueno, está yendo lento, más lento No, de lo y otro que... problema que no hablamos principalmente ahora, una moda que empezó a empeorar todo, los small appliances, los chinos, ¿no? Que todos compran ahí licuadoras, batidores y tal. Entonces, claro, es difícil conocer a una persona que ha tenido algún problema. Yo que sé, mi batidora se ha roto, intentar, y has llevado ¿no? Al servicio. No, tío, al final me compro otra por 40 pavos, compro una otra y me da igual, Sí, ¿sabes? Y yo tal, lo hizo ya hice una vez, seguramente todos, porque dice, bueno, va a ser más caro y más basura, o queda guardado para el futuro que nunca va a utilizar, es verdad, y basta claro. tirar hasta, no, es Sí, que, sí, hay que cambiar. Pero bueno, pues eso, en eso nos estamos poniendo mucho las pilas y estamos haciendo proyectos guay, guays para empresas grandes como puede ser Fluidra, que es un bicho que está empezando a cambiar todo su catálogo para convertirse en 100% circular en no qué recuerdo qué guay. año, pero es una barbaridad lo que están Y haciendo. vosotros entran para hacer un poco el todo, no a nivel solo de producto, pero de ecosistema y para la empresa, o sea, pensar en todo el proceso de cómo se tornar un poco más Sí, o sea, circular. que aquí estamos colaborando con una consultora medioambiental, ¿vale? Que trabaja bajo los estándares del el certificado Cradle to Cradle, Ah, vale. que está muy guay y nosotros estamos llevando toda la parte más de codiseño y estrategias de circularidad y analizando producto por producto cuál es el estado actual, o sea,
¿no? El Bill of Materials y qué cosas se pueden mejorar, y recomendaciones para que los equipos de diseño internos hagan una mejor versión de ese producto, teniendo en cuenta pues estas estrategias Pensando en de esta... circularidad, ¿no? Y formando Guay. un poco también a nivel cultural a la empresa. ¿Vale? Porque Qué esto al guay. final tiene que ser algo que tiene que ir de arriba a abajo y de abajo a arriba para empresas Sí, no, grandes. tiene que venir ya una decisión porque si no están todos en esto, la cosa no funciona porque es lo que comenta, tiene que tener el producto, después su servicio ya cambia, tiene que ser todo uno, no un sistema que, como del móvil este, si necesitas piezas, tiene que llegar muy rápido, la cosa tiene que funcionar también porque si no Sí, funciona, sí, pero bueno, imagínate, son 10 años para tener el primer móvil competitivo y funcionando de verdad. sí, por esto, no es fácil, tiene que insistir No, mucho, ¿no? sí, sí, No, sí, no, sí, pero sí. está de puta madre, yo creo que es por lo que vemos es el movimiento futuro y seguramente los gobiernos van poco a poco aquí. Yo creo que Europa siempre ha sido muy fuerte en esto Sí, y hay mucha, se escucha mucho ya de normativas y tal y sí. seguramente va a empezar. Y es bueno, yo creo que es bueno porque va a ser la forma de que se entre y Mm. bueno, y al final tenemos que, como siempre, diseñadores, reinventar un poco, ¿no? Exacto. Como pasó con digital Learning y by tal. doing, sí, sí, o sea, tienes que aprender. Ahora mismo no hay muchos expertos en esto en el mundo. O sea, No, 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 claro, al la final gente son pocos ahí. está aprendiendo. Pero bueno, yo creo que ha llegado para quedarse. Es decir, yo creo que nos vamos a morir diseñando teniendo en cuenta la sostenibilidad ya. Es algo que no se ha hecho casi Sí, hasta ahora, sí. pero ahora ya ha llegado para quedarse. O sea, No, y los sí, productos siempre van a estar. Yo digo, mucha gente dice, no, el digital es el futuro. No, esto sí, el digital ya no es el futuro, ya está. Pero ya. el producto sigue, o sea, el producto físico necesitamos, ¿no? Al final necesitas es que sea un móvil, que sea algo, o sea, hay Sí, cosas físicas, no va a acabar el diseño industrial, porque mucha gente piensa, claro, ha bajado quizás, ¿no? Ya el digital está cada vez más grande porque es mucho más mm, rápido, proyectos que, ¿no? Puedes probar, cambiar, es mucho más, hay un lado guay, ¿no? Que si no funciona, mira, sí. cambiamos y tal, o sea, puedes ir y venir y tal. Producto tiene sus particularidades, pero esto no acaba, pero es un mercado No, 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 no. O que sea, el tema hardware se va a quedar. El otro día leía en LinkedIn una publicación, no sé si la has visto, la imagen de el valor de Apple versus el valor de, no sé si era Google, Facebook, Netflix y no sé cuál más, ¿no? Y Apple valía más que todas estas empresas que son monstruos, tal. Y la frase era en plan, el hardware hardware no va a continúa, morir. O tiene sea, su función. Por más que tenga la parte de digital, que es muy fuerte también, pero sigue siendo claro, fuerte en claro. hardware. Sí, 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 sí. No, 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 genial, genial. Y ahí, claro, siguen bueno, ya están en esta línea nueva, hasta que ahora, ¿en qué? Hace un mes, un par de meses ahí, Sí, no, no, ha pasado algo sí, en el estudio. no recuerdo, ahora hace unas semanas, sí, sí, nos Sí, unas hemos semanas. unido, o sea, nos hemos unido a un ecosistema de agencias creativas de Madrid que se llama Jungle 21 y sí, sí, nos han adquirido y hemos entrado pues, en este Que es el grupo ecosistema. Django 21. Jungle 21, exacto. Sí, sí, no, la verdad que estamos súper, súper contentos. Es algo que no nos planteamos, es decir, no nos levantamos por la mañana diciendo, "Va, vamos a trabajar bien para que nos compren", ¿no? Porque no era no estaban buscando esto con la empresa, fue algo No, que ha salido. la verdad que obviamente lo habíamos hablado y había salido en conversaciones no solo Paul y mía, sino también con gente core del equipo con el que hablamos cosas de estrategia, pero no era algo que fuéramos buscando, pero la oportunidad por un contacto en LinkedIn pues se puso a tiro. En ese momento se nos acercaron dos propuestas más Qué guay. y, y sí, y nos dejamos llevar. Con Paul hablamos y fue como, bueno, pues mira, nos vamos a dejar querer a ver hasta dónde llegamos. Y con Jungle la verdad es que la cosa fue súper fluida. Eh, Hubo match cultural desde el principio, que para nosotros era algo súper básico. Claro, importante. Y el formato nos gustaba. Tiene pros y contras. El contra es que, hostia, pues somos fundadores de Lucid, pero Lucid ahora mismo ya no es nuestro. Pero sí Vale. que se respeta 100% la dirección, Continuáis método, como, ¿no? equipo, Tomando cuenta de... herramientas, es decir, nos quieren como líderes del proyecto y van a fomentar pues, que lo sigamos siendo, ¿no? Con mejores herramientas y con mejor contexto. Claro. La verdad es que después de 10 años hay ciertos momentos donde notas fatiga, ¿no? Dices, hostia, cuesta coger energía porque los últimos años, sobre todo, han sido más de
de sí, quizás estancamiento, es decir, sigues con la misma Sí, facturación, sigues con proyectos chulos, pero quizá el día a día a nivel profesional egoísta, mío y de Paul, era muy copy-paste. Es decir, hostia, estamos haciendo pues un poco sí. lo mismo cada No, no, día, está ¿no? teniendo como nuevos challenges ahí, ¿no? Exacto, Para... exacto, exacto. Y ellos mismos, los Yankees, nos explicaron, ¿no? Que, hostia, hay un montón de agencias creativas en España que tienen como este techo de cristal de 2 millones, 2 millones y pico, que si no les pones o más herramientas o más capital o les ayudas, no pueden escalar. Y nosotros estamos ahí como, en plan, bueno, hostia, hemos llegado hasta aquí, ¿no? Hemos ido Claro, doblando, pero hay un momento donde, bueno, estamos bien, estamos guay, pero el reto profesional ya no, o sí, ya sea, estás ahí quizá muy, no muy tira tanto. acomodado. Claro, Exacto. normal. Y nos pusieron esto encima de la mesa y la verdad que no lo dudamos mucho, más allá Parecía de las bien y tal. condiciones, etcétera, que se tuvo que negociar, pero la verdad que nos gustó mucho y nos gustó mucho también por los compañeros de viaje que tenemos. Es decir, Jungle nace de PS21, no sé si los conoces, la agencia, es una Sí, agencia no, me comentaba, ¿no? de El comunicación. nombre me suena, pero no diría que conozco, sí, Sí, por mirar. No sé si he mirado ahora que he leído la noticia esta de Luz y quizás sea por sí. esto, no lo sé. Sí, 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 sí. Pues PS21 es una agencia creativa de Ujú. comunicación, publicidad, que este año ha sido nombrada como la número uno Mm, en los premios Eficacia, que son los premios como súper sí, reconocidos, y es la primera independiente en conseguirlo en toda la historia. O sea, que joder, es guay. qué O sea, es bien. gente muy buena y hemos Sí, hecho sí, varias sesiones con ellos, hemos pasado pues un retiro de 3 días por España y la verdad que, hostia, respiran creatividad y talento por todos lados. Y esto es algo que nos gustó, es decir, realmente nos unimos a un ecosistema de agencias creativas top, cada uno en lo suyo. sí. Y nos mola. Es algo que nos hace vibrar ahora mismo y nos hace levantarnos pues, con la ilusión de seguir creciendo y sumando. Sí, porque ahora tener seguramente, bueno, y tener un grupo así que al final seguramente con los nuevos proyectos que entra por un lado, puedes ayudar, ¿no? Y Claro, viceversa, que entra de luz hay, y que necesitas manos de otras áreas más ¿no? especializadas ahí. claro, hay un cross-selling súper interesante y esto también es algo que nos llama la atención, de decir, hostia, de acceder a según qué empresas, ya con la credibilidad de que han trabajado con otras empresas o agencias del grupo y que te Claro. escuchan de otra manera. Y eso es algo que también nos era guay, decir, hostia, vamos a poder hacer también proyectos más relevantes o la inversión, lo que hablamos antes, ¿no? De business development, de comercial, pues va a ser menor, ¿no? Porque van a Claro, venir cosas más, ya más más por sí solas. naturalmente de otro. Porque al final el Mm. grupo tiene como X empresas y cada una sigue siendo la empresa, o sea, no cambia, Sí, sí, sigue sí, con los sí, nombres, con lo... exacto. Sí, Guay, Jungle es como el vehículo fiscal, dijéramos, que es un equipo de ¿vale? tres personas y de ¿Vale? aquí cuelgan todas las agencias creativas que son Qué bueno. independientes y funcionan de manera independiente. Hay una sola cuenta de resultados, eso sí, pero Sí, al final es una empresa única, pero tiene como grupos ahí exacto, abajo con exacto. su expertise. Y es lo que quieren, o sea, no quieren hacer un Accenture, ¿no? Que se carga Fjord de repente, que dices, vaya barbaridad, estáis haciendo. No, no, todo lo contrario, o sea, quieren hacer crecer las marcas, ¿no? Genial. Que tienen por debajo. No, Así que muy bien. nos encajó todo, fue como un match total y nos lanzamos a la piscina. Bueno, Ya todavía desde hace están un mes, empezando ahí, ¿no? sí, hace un mes y pico estamos ahí, hará mucho curro, pero Sí, mucho trabajo, porque aparte del torbellino que tenemos ya de Lucid, hay que ir incorporándose al ecosistema y hay que hacerlo bien, ¿no? Porque los sí, primeros 90, 120 días dicen que son los más importantes, ¿no? Para que la experiencia sea guay claro. y, y estamos ahí a tope. Y el equipo, que era algo que también sufríamos, ¿no? En plan, hostia, ¿cómo lo verán? Hostia, todo el mundo está encantado y Ah, sí, súper claro, porque enchufado. de primera un poco puede ser un mensaje un Bueno, poco, hostia, claro, al ¿qué principio pasa? fue shock en plan, vale, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a cambiar? ¿Me van a echar? ¿No Sí, me van a echar? sí, van a echar a ¿No? todos aquí, estamos, sí, 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 claro. Claro, no. Y lo explicamos muy bien, también vino la gente de Jungle a explicarlo y la verdad que todo el mundo lo ve igual que nosotros, como un Qué reto bien, qué bien. profesional para que todos puedan y podamos crecer. Así Claro, que, qué claro. guay. No, no, genial. ¿Y qué ves del futuro ahora? ¿Qué esperas ahí del futuro para los, bueno, no doy de muchos años, pero los próximos años ahí del estudio? Bueno, y del estudio y del grupo también, ¿no? Claro. Mm. ¿Cómo ves ahí este futuro? Sí, yo creo que a nivel de grupo está claro, es decir, la estrategia no la decidimos nosotros participamos porque al final somos socios de Jungle. De los, Pero a nivel de grupo, el grupo sigue teniendo
una ambición brutal y lo que quiere hacer es seguir incorporando talento para ofrecer esta solución en tu end a empresas, ¿no? Que Sí, venga Teca y diga, hostia, es que te puedo diseñar el futuro, te puedo diseñar el producto físico, el digital, te puedo hacer PR, te puedo hacer o la sea, tiene comunicación y la publicidad, te puedo hacer 100% de todo. te puedo trabajar la marca, te puedo trabajar los Claro, stands, te puedo trabajar la tienda. O sea que me refiero a ofrecer una solución creativa en tu end a las empresas. Entonces, esto lo que va a pasar es que, sí, que se sigan incorporando agencias creativas sí, top, cada una en lo sí. suyo. Y ahí molará porque realmente el número de sinergias van a crecer, ¿no? Y vamos a ser pues cada vez más competitivos y más No, y lo reconocidos. que me gusta es esto, no es una empresa que tiene una sola empresa que tiene, mira, tiene un tío de publicidad, otro diseñador que muchas hacen, ¿no? Te hago todo, pero no, aquí son empresas que ya tienen Claro, una historia, ¿no? sí, En su área de expertise, entonces es sí, muy distinto, ¿no? Pero sí, sí, claro, te sí, puede hacer un paquete optimizado, creo, ¿no? Tanto a nivel de exacto, servicio, hasta de precio también, porque te hace aún, tal. sí, Y esto es muy, muy, yo veo muy interesante esto. sí, 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 está muy guay. Genial. Y a nivel de Lucid, yo lo que digo es pues ponernos a rebufo de las agencias del ecosistema, cada vez incorporarnos, ¿no? Pues de una manera más sólida. Y Sí, tenemos, bueno, ya hemos tocado el tema, tenemos grandes ambiciones en todo lo que es sostenibilidad y en todo el melón digital. O sea, yo creo que ahí hay un reto brutal de crecimiento y hay tanto por hacer cuando hablamos de sí, sí. productos, de hardware, con electrónica, con Puf. software y sostenibilidad. Si lo pones todo en un cóctel, pues, bueno, Tiene tenemos, un mundo sin fin, seguro, tenemos seguro. trabajo para años y lo que queremos es eso, poder, pues nuestro método y nuestras capacidades, poderlas desplegar para clientes y proyectos cada vez más relevantes, ¿no? Es decir, que si Seguro, podemos hacer seguro. un producto que genere impacto positivo, que lo podamos hacer pues, a gran escala, ¿no? Que Claro, no sea pequeña claro. escala. No, no, genial. Y una cosa, tú has sido también el jurado ahí en el IAFI también, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué El año tal? ¿Qué tal la pasado experiencia esta? Bueno, a fue ver, el primer. de los grandes premios ahí, Sí, ¿no? sí, sí, De sí. la área, ¿no? Mundial. ¿Y qué tal ha sido la Sí, experiencia? sí, para mí ¿Interesante? son dos premios, ¿no? Red Dot y IF son los que se están disputando ahí a ver cuál es Sí, sí, yo diría que hoy son los dos más son más grandes ahí. relevantes. Sí, sí, Sí. sí. Alemanes, ¿cómo no? Los más caros también, por cierto. Los más Joder, caros, sí, sí. madre mía. Y subiendo, ¿eh? Cada año suben más. Joder, no, no, Lo de yo hago broma reto, muchas veces porque al final la gente piensa, ha ganado un premio. No, no, he he pagado pagado, mucho por este premio. he pagado el premio. Sí, sí, es muy bestia, es muy bestia. Pero son buenos, creo que tú que has participado puedes decir un poco que al final, vale, pagamos, pero hay por detrás toda una estructura, Sí, ¿no? sí, 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 hay una estructura brutal. Si no, no sé, ahora no quiero mentir, no me acuerdo, pero es que no sé cuántos jurados hay en IF. Lo De han todo hecho el crecer mundo, ¿no? muchísimo de todo el mundo, de razas, o sea, edades, sexos. Experiencias y Es una todo. bestialidad con experiencia, background, sí, sí. Y, y es un proceso bastante guay de vivir. Es cansado, es bastante Me lo intenso imagino. porque recuerdo que el jurado online fueron, es que no sé cuántas entries, pero centenares, Claro, porque ¿no? Tienes que, son todas, ¿no? La tiene, primera fase son todas, sí. sí, o sea, sí, son todas, lo que pasa que, claro, a ti te ponen a mí me pusieron Home Appliances, Por te grupos. ponen un sector y te dan un melón, tú tienes un equipo, ¿no? Hay como un jefe de equipo y después tienes un equipo de 4 personas, que eso creo que éramos, Vale. y que estas 4 personas pasan por todas las entries, luego el jefe de equipo lo Joder. ve y después cuando hay un programa con un software que ve cuando hay opiniones que distan un poquito. Entonces ahí salta la alarma Ah, qué guay. y se generan reuniones para decir, ok, vale, tú Marc, tú has dicho que esto es un 10 y este ha dicho que es un 0. Vale. Vamos a Ah, discutir vale, cuando cambia mucho, cuando tienes sí, extremos, exacto. Cuando hay algo está mal ahí. extremos, sí. Entonces, bueno, algo está mal. Sois un jurado, os tenéis que poner de acuerdo. Es decir, tú defiende Sí, por qué esto es un sí. 10, tú dime por qué esto es un 0, y al final tenéis que salir de aquí pues con una opinión conjunta y decir, hostia, vale, no, pues, bueno, pues el término No, medio. no, pero hace sentido, porque es verdad, si tienes un 10 en un cero cuando es muy o sea, un 10 en un 8 vale, 7 vale, Sí, vale. Pero sí, claro, o alguien hecho algo mal, puede ser también. Mira, joder, he metido también. cero y no era para hacer. Sí, Porque, pero es bueno, o sea, lo que me gusta escuchar de la gente que trabaja ahí, ¿no? Tanto en Red Hat, es esto, que es algo bien hecho, no es algo que, joder, voy a pagar estos, les dan premio a quien les gusta y yo qué sé, no, no, hay un proceso, ¿no? Que funciona muy sí, bien, ¿no? sí, 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 sin duda.
Y hay mucho curro, ¿eh? O sea, yo recuerdo pues eso te tienes que reservar, tal y como vamos hoy en día, que es una locura, 4 días de una semana. Joder, 100%, ahí, venga, trabajando. para conseguir tener tiempo de hacer y hacer bien hecho, ¿no? Claro, exacto, te No, lo tienes que mirar, es decir, cada entrada viene con sus descripciones, con sus fotos, hay algunos que ponen sí, el todo el vídeo, material, el vídeo, PDF, te lo tienes que mirar. Claro, yo texto, lo que hice es también pasar 2 veces, ¿no? Por cada una, porque, no sé, sí, depende del día, del humor del que si has dormido bien o has dormido mal, dices, bueno, voy a volver a pasar otra vez por sí, sí, todas muy para bien, ver muy que bien. realmente no me he colado o que se me tenía un mal día, Sí, para ¿sabes? hacer lo más justo, ¿no? Y después ahí, o Exacto, sea, esta es la primera fase que hay un montón y después en la segunda, que ahí sí que puedes tocar y mirar mejor los sí, productos, que también son un montón, ¿no? exacto, sí, sí, sí. Yo este año por eso en esa a la física no fui este año, Ah, vale, vale. ¿vale? Por Pero he un hecho la tema. primera por online. Sí, exacto, exacto. Hice la primera por online y la segunda fue por un tema de entries, es decir, no sé si fuimos muy exigentes, pero los home appliances pasaron menos Ah, de los sí, que habían joder. pasado, entonces tenían que reducir el número de jurados dedicados a home appliances. Ah, vale, porque como había menos, vale, y ahí ya no Exacto, hacía falta tener exacto. tanta Y gente aquí, pues a para... unos cuantos, claro, yo era el primer año que lo hacía, pues obviamente hay gente Claro, que claro. lleva 10 No, años, pues bueno, pues a mí me tocó, me llamó Jimmy, que es la persona que hizo España, que me ya dijo, le tío, vaya de ahí, tiene que hay esto, prioridad, no ¿no? sé qué, y digo, no, hombre, no pasa nada, faltaría más. No, no, genial, genial. Pero No, muy para bien, saber la porque experiencia muy bien, estuvo muy bueno. sí, ¿no? No, es bueno porque creo que cuando estás del otro lado entiende un poco también cómo, ¿no? Cómo funciona y qué funciona. Por más que sea caro, sabemos, aquí es un tema también de empresa que no es que podemos meter cualquier producto ahí porque si Exacto. somos premiados en todo, no hay pasta para pagar todos los premios, Exacto. no es un problema. Pero bien, está, a mí, y tenemos que estar ahí, al final es parte de, para estudios y para profesionales, al final es algo muy Mm. bueno, ¿no? Que cuenta mucho, ¿no? De currículum. Sí, 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 100%, 100%. Muy bien, tío, fenomenal. Creo que hemos hablado de todo, ¿no? No sé Sí, si bueno, hemos podríamos, olvidado algo ahí, no has hablado yo, algo, ¿quieres hablar algo? no, yo creo que podríamos estar horas, ¿no? Pero sí, 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 sí. hemos tocado muchas cosas, la verdad que sí. Yo quería hacer Sí. las preguntas finales que siempre me gusta. O sea, la primera es si tú tienes alguna persona profesional o no profesional que sea o que ha sido una referencia para ti. Mm. Sí, Sí, a ver, o algunas personas, no tiene que ser una sí, también. yo tengo un par, no seré seguramente muy original hablando No de pasa diseño nada. industrial, Tenemos que pero ser, obviamente para mí Dios Dieter Rams, o sea, es decir, yo joder. la manera que tengo de entender el diseño va súper alineada con Dieter Rams, ¿no? Que Sí, es somos dos, queda tranquilo. sí, que es minimalismo, que no hace falta que los diseños chillen, ¿no? Que se tienen que integrar bien, que tienen que ser usables, ¿no? Hablaba de sostenibilidad también, Dieter Rams Claro, claro, en en su aquellos momento ahí. años. Sí, Entonces, o sea, yo voy súper alineado con él y la verdad que me mola mucho todo lo que hice y para mí y para mí es una fuente de inspiración. Y seguro. después, una persona que bebe también mucho de Dieter Rams y que lo ha dicho muchas veces es Naoto Fukusawa, que también ¿Quién, es quién? Naoto Fukusawa. Ah, vale, Fukusawa, sí, claro. Sí, para mí es una bestia. O sea, todo lo que hace este tío es una animalada. O sea, me encanta. Y me encanta Sí, entrar sí. en la web, que es un equipo, ¿eh? Al final no es Naoto Fukusawa solo, porque tú ves la diseños que hace por año y dices, este señor no está solo, o sea, es un equipo de Claro, lo gente. mismo también Dieter Hans, hablamos de él, él ha hecho muchas cosas, pero también tenía su equipo que era un Sí, equipazo, claro. ¿no? Exacto, Hasta exacto, Jonathan exacto. Ive, ¿no? De Apple, tenía, joder, era muy bueno, tenía la visión, pero tenía unos cracks ahí también, ¿no? Entonces Exacto. también, al Sí, sí, final sí. no hacemos, yo siempre digo, o sea, no hacemos, bueno, quizás el design autoral, esto de mueble, de elementos hasta que está mucho más cerca de arte y tal, estos quizás podemos decir, mira, estos son los artistas y tal, y sí, Hmm. pero en la parte industrial, en un estudio, mismo dentro de la empresa, in-house y tal, o sea, no conseguimos trabajar solos. Si no tenemos un No, es equipo una cosa de bueno, equipo. Es una cosa de equipo. Sí, sí. seguro, seguro. No, no, bien, dos referencias muy, muy fuertes. Hmm. Y la otra, si tienes alguna recomendación de libro, de web o de podcast o lo que sea, para que la gente Sí. pueda buscar información o aprender o Mm. algo Sí, así. yo nivel de diseño industrial también, tema web, que antes lo comentábamos, no, tampoco voy a ser muy original, pero es algo que yo he ido educando mi paladar viendo cada día esta web, que es Lebanos, que Sí, al final yo muy creo que bueno. hace un
un trabajo brutal y es Fantástico. simplemente hacer scroll y yo creo que el cerebro Sí, lo vas ahí sí, o puliendo meter y en Instagram, lo yo tengo vas en Instagram, siempre viene alguna cosita también, está muy bien. lo vas educando. Y a nivel de libros sí que seguramente me saldré un poco más de la norma y yo recomendaría un libro que me leí hace un tiempo y que va muy ligado a todo el tema también de sostenibilidad, que ya te he dicho que estoy un poco hooligan con el tema, que es Donut Economics o Economía Rosquilla, de Kate Raworth, que es una activista, es una tía de económicas que replantea o llama a replantear el modelo económico actual del siempre crecer, crecer, crecer y lo cambia por el prosperar, ¿no? ¿Cómo Y llama te la, da la autora? ¿Te Kate acuerdas del nombre? Raworth, Kate Katie Raworth. Raworth, Raworth. sí, que es economía rosquilla. Tiene charlas, TED Ah, Talks, bueno. la Esto no tía, conozco, no conozco. pues la tía, sí tiene un TED Talk, creo, de pues eso, Ah, los sí, típicos 10-15 sí, minutos, sí. que es brutal. Y yo lo vi, topé con ella y luego me compré el libro inmediatamente. Decir, hostia. Y la verdad que mola el planteamiento que hace. Merece la pena Decir, el libro. hostia. Bueno, que al final siempre hemos tendido, ¿no?, a pensar el PIB, o sea, que siempre todo tiene que tender a crecer porque siempre lo hemos visto como la evaluación positiva y crecimiento no tiene por qué ser positivo si no lo estás haciendo bien. El tema es prosperar y generar pues un Sí, contexto donde prosperemos como especie, ¿no? claro, Y claro. como planeta. Y no, la tía tiene un enfoque muy guay. Y te lanza reflexiones de que hoy en día nos estamos basando a nivel económico eh, en teorías del 1910, o sea, aberraciones que dices, hostia, el tío este que hizo esta teoría en 1910 Joder, ¿no? Ya, no se puede ya, imaginar que ya. en 2022 estaríamos utilizando la misma Sí, teoría sí, cuando sí, el sí. contexto es, vamos, un huevo y una castaña, no se parece nada. Es verdad, pero vivimos en muchas áreas, ¿no? Hay un lado que es muy difícil cambiar. No sé, ya se está cambiando mucho, pero seguimos con algunas ideas, ¿no? ¿Mm? Que si Sí, pensamos hace un poco, joder, sí, esto ya, ¿cuántos hay de 30 años? Joder, ya es antiguo 30 años hoy, ¿no? Que claro, tenemos ¿por qué no? Por lo menos repensar o plantear algo. sí, exacto. Pero creo que nos gusta también, ¿no? No sé, el ser humano le gusta estar un poco, ¿no? Ahí, Sí, es confortable, ¿no? Es un poco esto. La zona de confort es exacto. muy tranquila. Entonces, tiene que Sí, llegar la gente, estos locos cuesta, para... Sí, cuesta mucho, exacto. cuesta mucho. Pero Sí, sí, sí. bueno, muy bien, muy bien. Buen consejo. Genial. Lo tenemos, ¿no? Ya pasamos ahí una horita, Sí, básicamente hablando aquí, ¿ves? El tiempo sí. Sí, no, ha pasa pasado rápido. volando, tío, volando. Sí, sí. Yo encantado, tío, me ha gustado. Muy bien, o sea, conocer un poco más ahí, no solo a ti, un poco de su historia, el tema del estudio de Lucy también, muy bien. Deseo lo mejor ahora en este nuevo reto ahí Gracias, de la gracias. empresa, seguro que van a, Ya te iré contando, a ver seguro, cómo seguro, y avanza. ojalá en el futuro estemos ahí juntos en algún proyecto. Ojalá que Claro, sea algo hasta más en en esta área de diseño circular que me encanta, pero intentar ahí no sé, es un trabajo que no es fácil dentro de la industria, pero me no, gusta y sé que... yo desde tu posición lo entiendo que es complejo, tío. Empezar a tirar de este hilo. Pero a ver, si no soy yo, así como muchos otros hilos, siempre estamos ahí siendo un poco pesados. Yo sigo, Ya. tengo la cabeza, voy intentando, porque sé que es Mm, así, si no soy yo siendo el pesado ahí, no va a haber otro. Entonces sí que la claro. gente vas un poco, ¿no? Un poco, y para un poco, pinchas, no Sí, pinchas, y va, ¿sabes? sí, Y para conseguir, hay cosas que consigo más fácil, otras que no. Pero claro. yo que digo a todos, mira, tienes que insistir poco a poco. Si tienes un proyecto, alguna cosa, va insistiendo que una hora vas a encontrar la forma también de vender a su empresa, porque cada empresa es una Mm, empresa. Entonces tiene que ir conociendo, intentando por un claro. lado, por otro. Y yo creo que nosotros ahí tenemos este papel, o sea, tenemos que Sí. mirar adelante, que mucha gente está en el día a día, ¿no? El tema de Mm, negocio y tal, y nosotros podemos sí, ahí ayudar, intentar por lo menos, y a ver claro. qué conseguimos, ¿no? Sí, 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 sí. Genial, señor. Muy bien. Muy bien, tío. Pues Muchísimas gracias. un placer. Sí, no, a ti, a ti. Ha costado, pero ha molado, tío. La verdad Y si la gente quiere que muy encontrar guay. Lucid, ¿qué es? www.lucid. Lucid.pro. Perfecto. Lucid.pro y ahí nos pueden Lo chequear encuentra en la lo que web y hacemos. más informaciones y seguramente buenos servicios. Genial. Sí, sí, sí. Perfecto, tío. Genial. Déjalo. Venga. Dale.